A continuación, vamos a hablar acerca de tecnologías acceso a datos. Todas las tecnologías que utilicemos para acceso a datos. Tenemos aquí los tres que vamos a mencionar, que es ADO.NET, Entity Framework y WCF Data Service, que utilizamos como la tecnología de Microsoft. Aquí vamos a ver lo que es el tema de ADO.NET, es una tecnología de Microsoft desarrollada por Microsoft. El ADO.NET lo que realiza es se conecta hacia la base de datos, abre la conexión y podemos ejecutar nuestras sentencias de nuestros comandos, que son update, delete, insert y cerrar nuestra conexión después de ejecutar nuestras sentencias. También podemos hacer con select de la misma manera. Ejecutamos la sentencia select, luego cerramos la conexión y luego al final vamos a leer los datos que vamos a traer. El modelo desconectado se refiere de que nos conectamos, luego vamos a leer los objetos de manera desconectada, lo obtenemos y lo almacenamos en un objeto que usualmente se estamos utilizando en dataset. Lo más recomendable es cada vez que nos conectemos a una fuente de datos hay que especificar el límite de tiempo, límite máximo de tiempo de espera para conectarnos a nuestra base de datos. Si especificamos mucho o no lo especificamos o lo ponemos mucho tiempo, lo que podemos ocasionar es un bloqueo a las bases de datos, bloqueo a las tablas. Por esa razón de que si tenemos mucho procesamiento, muchas datas, lo recomendable es especificar el tiempo límite, porque podemos tener problemas con concurrencia, porque por lo general las conexiones siempre nos va a consumir procesamientos, también recursos de red, y también Ado.NET maneja el concepto de conexiones agrupadas. Las conexiones agrupadas se refiere de que administra el número de conexiones activas. Si no especificamos ese número de conexiones activas, por defecto, A2.NET 4.5 para el acceso a SQL Server, límite por default tiene 100 conexiones simultáneas. También otra parte que vamos a mencionar vamos a especificar el modelo conectado. Modelo conectado, aquí podemos ver los componentes que vamos a utilizar para conectarnos de manera conectada al ADO.NET. Tenemos el objeto data reader, que vamos a leer el objeto que nos va a devolver, el comando que vamos a especificar, la conexión y el origen de datos. Aquí tenemos representación de código en del esquema. Tenemos la conexión que nos vamos a conectar aquí. Tenemos la conexión a Access, creamos la conexión, la consulta, creamos el comando con la conexión y ejecutamos dentro de un objeto data reader. El data reader es lo que nos va a leer el objeto que estamos devolviendo de la consulta. Eso es el de manera conectada. Aquí podemos ver componentes utilizados para el modo desconectado en Ado.NET. El esquema ADO desconectado, tenemos nuestro conjunto de datos, nuestra aplicación. El objeto principal aquí es Data Adapter. El Data Adapter tiene las sentencias que son select command, insert command, delete command, update command. Son los objetos que vamos a realizar de manera desconectada. Usualmente nos vamos a conectarnos a la base de datos sí o sí para la vía que vamos a actualizar de manera desconectada. Aquí tenemos la arquitectura de Ado.NET. Como decíamos, la conexión, el comando y data reader. En nuestra conexión podemos poner nuestra transacción. En el comando también podemos especificar. Si utilicemos procedimientos almacenados, ahí todo lo que tenemos que especificar es nuestros parámetros. El data adapter que ya mencionaba, que ya tiene los 4 comandos y que son referentes a la base de datos. Ahora tenemos el objeto dataset. Dataset en sí ya no deberíamos utilizarlo, nos consume mucho recurso y además es muy pesado. Lo que deberíamos utilizar son listas genéricas.
que más adelante veremos listas genéricas. En sí vamos a definir acerca de dataset. Dataset es una colección de data tables y además también maneja data relation collection para manejar todas las, si tenemos varias tablas en un dataset. Y los data tables también tienen tres objetos que son data row collection, data column collection, data constraint collection, todo almacenado en XML. Por eso es que ya hace pesado a nuestra aplicación. Aquí podemos ver los proveedores de datos. Los Adobe.NET también tiene la compatibilidad para que podamos utilizar con Oracle, con MySQL, con otra fuente de datos. Lo que tenemos que hacer es nuestro componente, que tenemos que instalarlo y ya podemos utilizar. El objeto base, la librería base para los proveedores de datos es el system.data. Dentro del system.data, de esa librería que es de Adobe.NET, podemos tener varias funcionalidades, varios disponibles, los objetos disponibles que podemos especificar. Por ejemplo, si queremos utilizar SQL, system.data, SQL client, o Oracle, system.data.oracle client. Si tenemos el de Access, system.data ODB o system.data.odbc, entre otros que tenemos para conectarnos en nuestra fuente de datos. Si con todos esos objetos, con el Adobe.NET ya tendríamos el objeto del beneficio, la manera de utilizar nuestra tecnología, manipular la forma que queremos nuestros datos. Ahora vamos a ver un demo de manera desconectada, como mencionábamos. Aquí vamos a crear un objeto dataset, dataset, new dataset. Vamos a crear nuestro objeto using OLEDB connection. Aquí vamos a especificar nuestra conexión y ya lo tenemos aquí en nuestro appconfig, que deberíamos manejarlo como nuestras conexiones bien definidas, y para modificarlo lo modificamos en esa ruta específica nada más, si no tenemos que estar tocando nuestro código. Ya aquí tenemos el provider igual microsoft.as.oldb.12.0 data source. Tenemos nuestro base de datos que tenemos de 2007 y lo hemos referenciado como mencionaba, system.data, system.data OLDB, y el último que he mencionado es para utilizar lo que es la configuración. Ponemos configuration manager .app settings, tenemos nuestra conexión y ponemos .string. Ahora vamos a crear nuestro objeto comando, OLDB command, el comando y la sentencia que vamos a ejecutar. Antes de eso vamos a crear una sentencia SQL. Vamos a crear select asterisco from empleado. Esta manera de trabajar no es recomendable. Es recomendable utilizar procedimientos almacenados, pero para nuestras pruebas vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos unos problemas en caso que nosotros recibamos ataques cuando a nuestros aplicativos. Es recomendable utilizar procedimientos almacenados. La vulnerabilidad de Adobe.NET aquí es lo que vemos, el SQL dinámico,
donde nosotros podemos, donde es muy vulnerable es db parameter. El db parameter cuando utilicemos SQL dinámico. En sí ese SQL dinámico, ya, ese riesgo es lo que vamos a tener cuando utilicemos. Ya a continuación al comando vamos a pasar la conexión, ponemos nuestra conexión, luego vamos a poner el command text, el comando que vamos a pasar. Aquí lo que tendríamos que pasar es el nombre de nuestro procedimiento almacenado en caso que utilicemos. Aquí tenemos command type, donde especificamos command type.text cuando estamos utilizando texto, o si no procedimiento almacenado o directables, pero vamos a utilizar text como estamos utilizando como un texto, como una sentencia, como un SQL dinámico. Ahora vamos a crear un objeto que es OLEDB data adapter, vamos a pasar el objeto de comando. Ahora el objeto adapter tiene un método fill que va a llenar todos los objetos que trae el data adapter al dataset. Y ahora como dataset ya tiene el objeto, ahora vamos a pasar al data grid view. Punto data source, pasamos dataset punto tables, el primera tabla que va a encontrar. Tenemos ahorita solamente un solo, ejecutamos listar, continuar, y ya tenemos la lista. Como veremos, aquí tenemos en access, tenemos esas dos listas de manera desconectada. Estamos realizando utilizando el objeto OLEDB data adapter, especifica nuestro comando, ejecutamos y lo llenamos, y no estamos leyendo ninguna manera con data reader. Ahora vamos a ver de manera conectada. De manera conectada vamos a mandar como un parámetro a nuestro txt.id, y vamos a buscar aquí los objetos. Ya vamos a buscar y tenemos aquí un método que es la misma manera. También estamos utilizando un SQL dinámico. En esta parte lo que nos podían hacer es pasarnos este valor, por ejemplo el valor de frente, estamos pasando el parámetro que me mandamos con SQL dinámico, nuestra conexión, y después el comando lo pasamos, lo aumentamos, command type vamos a trabajar con procedimientos almacenados, vamos a cambiar type vamos a poner, tenemos un procedimiento almacenado en access, tenemos el nombre name sp buscar empleado, y vamos a agregar un parámetro cmd.parameters add. Podemos poner add, o si no add with value. Ahora vamos a agregar con valores, nombre de nuestro parámetro, el valor que vamos a pasar es el id.toString, vamos a pasar como string, ya no, mejor vamos a pasar tal como está, y tenemos nuestro objeto que es
tenemos ID empleado. ID empleado. Ya ID empleado. Y vamos a leer con un objeto procedimiento almacenado. Lo vamos a comentar. Y no, nos falta cambiar al otro formulario que de manera conectada. No, de manera conectada. Aquí tenemos el formulario de manera conectada. Vamos a buscar, no, por el momento es 2. Bajando, damosle, ya comenzó a leer. Aquí tenemos un problema. El ID del parámetro que vamos a ver ahorita no está leyendo. Pasamos 2. Ok, no tenemos ese campo, por lo tanto no nos va a leer. Lo podemos hacer de esta manera. Más, vamos a listar nombres, 2 puntos. Vamos a especificar más detallado nuestra consulta. Ponemos apellidos. Ponemos DNI y dirección. Listo, ejecutamos. Vamos a poner, continuamos. Ya nos conectó, comienza a leer. Ya automáticamente el using es lo que va a cerrar nuestra conexión. Ya tenemos aquí. Tenemos el resultado, nombre, apellido, DNI y oficialmente aquí tenemos el segundo registro. Tenemos a Andrés y si listamos toda la tabla, aquí está el segundo registro y ya tenemos. Aquí lo que nos falta es un detalle más, que aquí estamos trayendo de frente, estamos pasando. Aquí tiene que ser int.parts txt.id.text. Listo. Vamos a pasar el primero. Lo quitamos el interruptor. Ya podemos ver 2 y va agregando. Tenemos 2 datos. Sería cuestión de limpiar. Como vemos, ya hemos implementado todo lo que es el tema de modelo desconectado y conectado. Hemos utilizado el connection command, hemos utilizado data reader, data table, dataset también hemos utilizado. Esto sería por el momento en